Doctor, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Doctor Milton, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Hola, buenas noches. Sí, se escucha, se logra escuchar bastante bien. Vamos a iniciar. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro Internacional de Actualización e Información Profesional. Agradecidos por su participación al curso de fisioterapia en artritis y artrosis, que estará a cargo del doctor Milton Ávila desde Bolivia. Asimismo, para el buen desempeño del médico, se lo recomienda por favor mantener la cámara y micrófonos apagados. Y para las dudas y consultas, el doctor las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, doctor Milton Ávila. Le doy pase a su ponencia. No se ha Buenas activado. noches, tengan todos ustedes. ¿Se logra escuchar? Sí, ¿no? Sí, doctor, Bueno, sí se le escucha. bien, perfecto. Entonces voy a compartir la presentación. El día de hoy vamos a abordar este tema bastante importante, interesante, pues, bueno, bastante largo también para poderlo mencionar. Vamos a tratar de hacerlo lo más puntual posible, ya al respecto de lo que es este tema, ¿ok? Bien, enseguida les comparto. Siempre agradecido con la institución Galenos por la oportunidad de compartir este tipo de conocimientos. Enseguida les comparto la presentación de hoy. ¿Tiene el audio para ver? Ya está. A ver. ¿Están audífonos? Muy bien, tengan todos muy buenas noches. Vamos a comenzar Ya, entonces sí. con la sesión Ponte. del día de hoy. No, Bien, no. les comento siempre Vamos. micrófono inactivo. Ok, perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a iniciar entonces la sesión de hoy. Tenemos un tema bastante interesante por abordar, la fisioterapia en artritis y artrosis, dos patologías bastante importantes que se dan en diferentes etapas de la vida, ya por lo común en la tercera edad, o por lo menos en adultos mayores como tal, que se van desarrollando por diferentes causas, por diferente, en este caso, etiología. Obviamente, pues sabemos muy bien que la artritis es un proceso inflamatorio, mientras que la artrosis es una entidad degenerativa, ¿no? De todo lo que es la parte articular. Y por ello, pues tiene diferente abordaje. Bien, vamos a ver qué contenido vamos a revisar el día de hoy, de acuerdo a lo que es este tema, ¿no? Tenemos justamente las consideraciones importantes, el contenido mínimo que se va a abarcar. Vamos a hablar un poco de anatomía y fisiología de las articulaciones, todo lo que llegan a ser los componentes de la articulación, los tipos de articulación y pues los movimientos en los diferentes ejes. La evaluación fisioterapéutica en pacientes con artritis y artrosis, pues vamos a saber primero el contexto de lo que es una artritis y qué es una artrosis y pues consecuentemente la intervención fisioterapéutica. Aquí hay un segmento bastante bonito e interesante, pues un extracto de lo que es la guía chilena que
en este caso manejan bastante bien, que son las técnicas de protección articular y ahorro de energía, ¿ya? Y pues dentro de lo que es el manejo integral y avances en la fisioterapia, pues están dentro de lo que es el contexto de la evaluación e intervención fisioterapéutica en la artritis y artrosis. Bien, entonces, sin más ni más, comencemos la sesión del día de hoy. Abarcando un poco lo que es anatomía y fisiología de las articulaciones, pues debemos saber muy bien que estas articulaciones están obviamente de manera general en todo el cuerpo y pues son parte del aparato de la vida de relación, pues puesto que nos relaciona con lo que es el medio ambiente y pues así también con otras personas, ¿ya? Entonces dentro de ellas está inmiscuida lo que es el segmento óseo, el segmento muscular y pues obviamente el segmento articular. Entonces, una articulación es un lugar de unión entre dos o más huesos, ¿no? Hay articulaciones que son de dos huesos como tal, de dos superficies articulares, y hay otras que llegan a ser de tres, ¿no? Inclusive, pues pueden llegar hasta a articulaciones de cuatro componentes, ¿no? De cuatro huesos como tal. Bien, aquí tenemos en este caso la clasificación de estas articulaciones que tenemos que revisar. Pues aquí tenemos la articulación de la rodilla, por ejemplo. Ya, esta va a meritar una clasificación, puesto que no es lo mismo una articulación que se mueve con otra que no, y con otra que se mueve de manera intermedia, ¿no? Entonces debemos encasillar a cada uno y pues la que más nos va a interesar para lo que es el segmento de la artritis y la artrosis, pues son las articulaciones de constante movimiento móviles. Aunque las semimóviles también entran dentro del parámetro, puesto que hay artrosis de lo que es la columna vertebral, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo importante es conocer de manera puntual justamente estos segmentos. Bien. Entonces, hay la clasificación funcional que debemos conocer de estas articulaciones. Vamos a ubicarlas, ¿ya? Entonces, de manera funcional, pues se pueden clasificar de acuerdo al eje que van a seguir. O sea, pueden ver las uniaxiales, ¿ya? Las que solamente van en un eje. Ya vamos a definir más adelante qué son los ejes como tal. También en este caso, vamos a ver las biaxiales o biaxiles también llamadas, las triaxiles o triaxiales, ¿no? Entonces, hay varios segmentos ya entre estos. Y bueno, también las no axiles o no axiales, aquellas que son en este caso de deslizamiento, que no comprometen en este caso ejes de movimiento. Bueno, aquí tenemos justamente la clasificación de las articulaciones de acuerdo a las estructuras. Hay otro tipo de clasificación, es de acuerdo a las estructuras que presentan, y pues se tiene lo que es la sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis, de acuerdo a las estructuras que presentan y de acuerdo a lo que es el movimiento, ¿no? Las sinartrosis son aquellas que no presentan movimiento, mientras que las anfiartrosis presentan un movimiento escaso, ¿ya? Y las diartrosis son aquellas que presentan bastante movimiento, ¿no? Entonces, esas son las que tenemos que revisar. Bueno, ahí está, de acuerdo a la parte estructural, ya lo habíamos mencionado, hay una diartrosis, hay una sinartrosis y anfiartrosis. La diartrosis es aquella con bastante movimiento y pueden ver las artrodiales, las de encajes recíproco, las ginglimales o ginglimos, las enartrosis, las trocoides, perdón, aquí hay un error de dedo, las trocoides, las condilares, ya entonces hay un montón, ¿no es cierto?, en este segmento, las diartrósicas. Las sinartrósicas, pues estarán las suturas, y ahí de acuerdo a la forma, pues también las vamos a conocer. Las sincondrosis, aquellas que van a tener un tejido membranoso en el segmento, y las anfiartrosis, aquellas que son con escaso movimiento, entre ellas estarán las sínfisis y la sindesmosis. Bien, entonces vamos con lo que son las diartrosis, aquellas que son de bastante movimiento. Son también llamadas articulaciones sinoviales, ya aquellas que tienen líquido sinovial. Bien, entonces estas articulaciones como característica tienen superficies articulares, ya. Cuando hablamos de una diartrosis como tal, pues pueden ser planas,
tienen un cartílago articular que cubre las superficies articulares. La cavidad articular presenta justamente un disco, ¿ya? Y es el espacio entre las caras articulares, ¿ya? Y pues obviamente el disco, pues llega a ser el disco articular, llega a ser el fibrocartílago. Dentro de sus características, pues hay una cápsula o membrana sinovial. Pues aquí primero hay que definir bastante bien esto. La cápsula es el tejido conectivo que está alrededor de lo que es la articulación, mientras que la membrana sinovial ya representa lo que es el tejido epitelial que pues tiene células funcionales, como es el caso de los sinoviocitos tipo A, sinoviocitos tipo B. Los sinoviocitos tipo A, por ejemplo, aquellos que son macrófagos, y los de tipo B que llegan a producir el líquido sinovial. También en este caso, la cápsula, ya desde el punto de vista de la membrana fibrosa, pues como ya les había mencionado, es justamente el tejido conectivo denso y regular que va a revestir todo lo que es la membrana sinovial. Y pues el movimiento que otorga, pues es un movimiento amplio. Entonces, dentro de estas vamos a ver las características ya puntuales. Son articulaciones con gran libertad de movimiento. Hay presencia de una cavidad articular. La articulación está rodeada de una cápsula articular de cartílago fibroso, ya ligamentos que van a reforzar la cápsula y cartílago que cubren los extremos de los huesos que se oponen. También la cápsula articular está revestida por membrana sinovial, al cual produce el líquido sinovial que sirve para lubricar. Pues hay una sustancia que se llama la lubricina, ¿ya? Que justamente tiene este fin de lubricar y pues producir la menor cantidad de fricción posible entre las superficies articulares. Bien, las superficies articulares son lisas, pero recuerden muy bien que estas pueden deteriorarse con el tiempo y va a depender bastante de lo que es el líquido sinovial que se encuentre, ¿ya? El líquido sinovial, como ya les había mencionado, pues tiene esa sustancia que es la lubricina, que evita la fricción, ¿ya? Que evita al máximo la fricción y pues el deterioro de estas superficies. Las caras articulares, en este caso, las superficies de los huesos, están cubiertas por cartílago articular, que es un cartílago de tipo hialino, ¿ya? A veces puede haber el fibrocartílago, ¿ya? Es raro el segmento que presenta fibrocartílago, como es el caso de la articulación acromio, en este caso acromio clavicular, o en este caso la articulación externo costoclavicular, ¿no? Entonces ahí la superficie articular pues presenta el cartílago articular que es fibroso. Y aquí tenemos las estructuras que participan dentro de lo que es una articulación de tipo diartrósica o sinovial, ¿no? Entonces ahí tenemos los dos huesos, el cartílago hialino que presentan varias capas histológicas, dentro de ellas la más importante, la tangencial, que es la que va cambiando constantemente y renovándose para que no haya erosión del cartílago y se produzca lo que es el proceso degenerativo de la artrosis, ¿ya? Y así también presenta una capa basal donde se van produciendo por división celular, mitosis, la regeneración constante de este cartílago, que a partir de los 65 años de edad empieza a declinar y hace que, pues, con la disminución del líquido sinovial, pues haya erosión del cartílago articular, ¿no? Existe una cavidad articular que presenta una distancia, ya, tal que está en relación con el líquido sinovial. Entonces, estas distancias, pues, pueden ser bastante notorias en lo que es una artritis o una artrosis, ya, a lo que se denomina pinzamiento, lo vamos a conocer más adelante. Y pues el revestimiento o membrana sinovial, que es el segmento que se llega a inflamar junto con lo que es la cápsula fibrosa, llegan a inflamarse para producir lo que es el proceso artrítico. Y bueno, los ligamentos de reforzamiento, ya, todo que conlleva lo que es la cápsula articular sinovial. Bien, ahí están lo mismo, pues para poder recordar ya en otro esquema más sencillo, el cartílago articular, la cavidad articular, en este caso la sinovial, la cápsula, el revestimiento sinovial, el hueso, ¿no? El ligamento, y bueno, todo lo que ya habíamos visto, solo que desde
otro esquema, ¿no? Las diartrosis o las articulaciones artrodiales ya son irregulares o planas, son deslizables, presenta caras articulares ya planas por lo común, presentan movimientos de deslizamiento, ahí están, movimientos de deslizamiento y pues ejes, en este caso múltiples. Entonces, entre los ejemplos están las articulaciones intercarpianas, o intertarsianos, las esternoclavicular o acromioclavicular y los arcos vertebrales, ¿no? En este caso, esas articulaciones sigapofisiarias, por ejemplo, de los cartílagos o de las apófisis articulares de las vértebras. Bien, entonces, este tipo de articulación, ya las caras articulares de estos huesos participantes son por lo general planas o ligeramente curvas. También sucede justamente en este segmento entre los cuerpos vertebrales. Aparte de lo que es las apófisis articulares, también pueden participar entre, en este caso, los cuerpos vertebrales. Recordemos que en los cuerpos vertebrales existe un cartílago articular de tipo hialino y entre medio los discos articulares que tienen naturaleza fibrosa, ¿ya? Pero estos, como son solamente de deslizamiento y pues presentan una mayor complejidad, ¿ya? En este caso, llegan a participar también en articulaciones que llegan a ser de escaso movimiento. Hay alguna literatura que lo menciona como una anfiartrosis. En este caso, pues lo vamos a considerar como una artrodial, en este caso de superficies planas. Entonces, el movimiento es de deslizamiento. Los planos o ejes, pues no presenta uno, pues debe ser múltiple, pues puede ir derecha, izquierda, anterior, posterior, ¿ya? Y bueno, también hay en otros lugares como los carpos, tarsos y pues todo lo que habíamos mencionado, ¿no? Ahí está la articulación intercarpiana que llega a ser una artrodial. Recordemos que intercarpiana se refiere entre los huesos del carpo, ¿no? De la primera fila y la segunda fila, ¿no? De primera y segunda fila, pues todas las caras llegan a ser planas, ¿ya? Y por lo tanto solamente puede existir deslizamiento. Entonces, la intertarsiana también es el caso de una artrodial, pues tenemos la intertarsiana que se refiere a lo que son el tarso como tal, exceptuando obviamente este segmento, la tarsiana posterior, como es el caso de la articulación entre el astrágalo y el calcáneo, ¿ya? O entre el astrágalo y el navicular, pues que tienen una superficie, en este caso, de tipo enartrósica, ¿ya? Pero especial, ¿no? Las demás, por ejemplo, entre las cuneiformes, entre lo que es la cuboides y lo que llega a ser el navicular, pues llegan a ser las artrodiales. La esternoclavicular, que es también una artrodial en el segmento, ya la esternoclavicular, que también es considerada desde un punto de vista como una articulación en encajes recíproco, ¿no? Entonces, estas las vamos a repasar. Pues hay una cara, pues, inferior, ¿ya? En el segmento de la fosa clavicular, o escotadura clavicular a nivel de lo que es el esternón, en el mango del esternón, que pues, representa un segmento artrodial. Y bien, sobre todo aquí la acromioclavicular, que sí es la evidentemente de tipo artrodial, porque sus superficies son planas, ¿no? Entonces aquí tenemos la articulación acromioclavicular, otro ejemplo de lo que es una articulación artrodial. Y bien, aquí la articulación intervertebral, pues, sobre todo a nivel de lo que son los cuerpos, ¿no? Por el deslizamiento que presentan estos cuerpos vertebrales, que son en este caso planos, pues se llegan a encasillar en este segmento. Otra diartrosis es la de Gínglimo, también conocida como trocleartrosis o troclear o en bisagra. Ya podemos ver aquí una imagen ilustrativa, en este caso, donde solamente nos da un movimiento en un solo eje, ¿no? Entonces, tiene caras articulares convexa y cóncava. Los movimientos que hace es de flexión y extensión, ¿ya? Y los ejes o planos, los planos en el que va a realizar el movimiento es un plano sagital
Y los ejes pueden ser frontal, horizontal, ¿ya? Frontal, horizontal. Los ejemplos son pues, la articulación del codo, por ejemplo, aquí tenemos la articulación entre el cúbito y el radio, perdón, el cúbito y el húmero cubital, la articulación de la rodilla entre lo que son los cóndilos, en este caso del fémur con las mesetas tibiales, el tobillo entre la articulación en este caso, entre la tibia y el peroné, la mortaja tibio-peronea con el astrágalo y las interfalángicas. Bien, entonces, ¿qué características tienen? ¿No? Uno de los huesos tiene una superficie convexa, uno, y la otra va a presentar una superficie cóncava, ¿ya? Entonces, los movimientos, como ya se ha mencionado, son de flexión-extensión, y los planos van solamente en un solo plano, el plano sagital, y en un solo eje, el eje frontal u horizontal. Las articulaciones que se representan aquí son las del codo, rodilla, tobillo e interfalángicas. Ahí vemos, por ejemplo, la articulación del codo, la húmero ulnar o también conocida como la húmero cubital o glimar, en este caso. Aquí la de la rodilla, la tibiofemoral, como ya les había mencionado, aquí están las mesetas tibiales y obviamente aquí está el fémur, los cóndilos, en este caso, y pues el segmento troclear, ¿no? Una vista anterior, obviamente retirando lo que es la rótula, y una vista posterior, ¿no? Justamente en el fondo de lo que es la fosa poplitea. Bien, en este caso también aquí se ve la articulación talocrural, ya, en este caso la talocrural, pues se refiere a la mortaja tibio-peronea con respecto a lo que es la cara superior del astrágalo. La articulación interfalángica o gínglimo, ¿listo? En este caso, bueno, el gínglimo prácticamente, que es también considerada como troclear, la interfalángica, que llegan a ser todas estas, ¿no? Solamente un movimiento. Bien. Otras son las trocoides o también conocidas como en pivote o rotatorios, ¿no? Se tiene caras articulares, por ejemplo, una puntiaguda, ¿ya? Y la otra llega a ser cóncava, ¿listo? Entonces, los movimientos pueden ser de rotación y los planos, en este caso transversal, y el eje puede ser, en este caso, sagital, ¿no? Aquí tenemos una articulación, por ejemplo, que es la radio ulnar o radio cubital proximal, ¿listo? Y pues también la atlantoaxial o atloaxial en relación con lo que es el apósito odontoides del axis con la cara o el arco anterior del atlas. Y bueno, también en este caso sus características, bueno, repitiendo un poco de este segmento, su superficie cónica, puntiaguda o cilíndrica de un hueso, que puede ser una apófisis, que sirve de eje, se articula con un anillo formado por hueso o ligamentos. Ahí está un anillo, ¿ya? Aquí está el segmento en puntiaguda o cónica, ¿ya? Y el anillo, ¿no? Ambos segmentos. Los movimientos articulares de rotación, el eje es en este caso de un solo, de plano, en este caso un solo plano, que es el plano transversal, y el eje solamente es un solo eje, que es el eje vertical, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado justamente los ejemplos, ahí está, solamente para repetirlos un poco, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una articulación trocoide o cilíndrica entre la articulación del atlas con el axis, la posodontoides con el arco anterior del atlas, la atlantoaxial y la radio cubital proximal, ya que es en este segmento, cabeza del radio con la cavidad sigmoidea menor, ya, o cavidad radial del cúbito. Otra es, en este caso, la condilar o condiloidea o elipsoidal o ovoide, ya tiene varias denominaciones. Las caras articulares son en cóndilo ovalado, convexo, y pues en este caso van a una cavidad elíptica cóncava.
Bien, entonces va en ese segmento. Los movimientos pueden ser de flexión-extensión o movimientos de abducción-aducción y circunducción. En este caso, los planos pueden ser en un plano sagital o coronal y en los ejes, pues el eje horizontal es el que utiliza. Aquí tenemos, por ejemplo, una articulación en esta, que es la radiocarpiana, que es la articulación entre lo que es el radio y específicamente el escafoides con el semilunar, ¿ya? Y también pues estará la metacarpofalángica, ¿ya? Dentro de las tipocondilias. También estará la articulación entre lo que es la cúpula radial con lo que es el capítulo del húmero, por ejemplo. Bueno, hay varios, ¿no? De todas formas, estas llegan a ser las más importantes. Movimientos articulares, flexión, extensión, circunducción, abducción, aducción. ¿No? Recordemos muy bien que estos 4 movimientos combinados nos dan la circunducción. 2 planos, sagital y coronal, y llega a ser 2 ejes, también una biaxial, frontal horizontal y sagital horizontal. Ejemplos, la articulación radiocarpiana y la metacarpofalángica. Vamos con otra rápidamente. Aquí tenemos una articulación condilar, en este caso el cóndilo del carpo, con respecto a lo que es el radio, ¿no? La radiocarpiana. La metacarpofalángica, ya entre lo que es el metacarpo y la falange. Y bueno, vamos con otra, que es el encaje recíproco o en silla de montar. Las caras articulares llegan a ser convexa cóncava, ¿ya? Con la otra que llega a ser, en este caso, cóncava convexa, ¿ya? Entonces, son superficies las cuales van a encajar de manera recíproca, de ahí el nombre, ¿ya? Y bueno, los movimientos que van a dar son de flexión-extensión, de abducción-aducción y la combinada. Entre los planos que utiliza son la sagital coronal y entre los ejes será la horizontal. Ejemplo, la carpometacarpiana del pulgar, ¿ya? Que es uno de los ejemplos más importantes, por decirlo así, de este tipo de articulación. Ahí está un poco de teoría para que lo puedan analizar, pues prácticamente es lo mismo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la carpometacarpiana, pues estamos hablando específicamente del trapecio, que es en este caso de la segunda fila del carpo, con el primer metacarpiano, ¿no? Entonces de ahí tenemos la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Y ahí tenemos nuevamente, esto para que lo puedan ver, solo como una ilustración, ¿no? Y pues tenemos también la articulación que es la enartrosis, también conocida como embola, guante o esférica, ¿no? Entonces las caras articulares, cabeza esférica y la cavidad cóncava. Y movimientos, pues, de flexión, aducción, flexión, extensión o flexo-extensión, horizontal, rotación, circunducción, pues tiene bastante movimiento. Entre los planos que puede interactuar es sagital, coronal y transversal, y entre los ejes puede ser frontal horizontal, sagital horizontal y vertical, ¿no? Entonces es una multiaxial. Entre los ejemplos hay varios, pero los más importantes a considerar es la glenumeral a nivel de lo que es el hombro y la coxofemoral a nivel de lo que es la cadera. Ahí está lo mismo, solo que un poco más, en este caso, ordenado, para que ustedes lo puedan tener en material. Y bueno, ahí tenemos la articulación glenumeral, ya la articulación del hombro prácticamente, a pesar de que cuando se habla de la articulación del hombro, pues es una articulación bastante combinada, pero bueno, la más representativa es la glenumeral. Y tenemos nuevamente el segmento de esfera con la cavidad glenoidea. Lo mismo, solo que aquí ya se muestra en este caso los rodetes que le dan profundidad a, en este caso, esta cavidad. Esta ya es la coxofemoral, por si acaso, ya. La coxofemoral, pues a nivel de lo que es la cadera, una vista frontal superior y una vista anterior, ¿no? Donde podemos ver la articulación ya, en este caso, cubierta de lo que son los ligamentos. Y bueno, articulaciones desde lo que es la clasificación estructural, aquellas que no tienen movimiento son las sin artrosis. Dentro de ellas, la articulación
alveolo-dentaria, que es la gónfosis. En este caso, dentro de lo que es la sincondrosis, la articulación de la costilla con el esternón, y las suturas, las diferentes suturas que presentan a nivel de lo que es el cráneo, ¿no? Entonces, la cavidad articular es ausente, ya la unión articular puede ser por cartílago o tejido fibroso, y pues no tienen movimientos. Entonces, no permiten movimientos, son inmóviles, ya, entonces se pueden unir por estas dos estructuras ya mencionadas, y no hay ninguna cavidad, no hay cápsula, no hay nada de la que hemos mencionado anteriormente. Esta sinartrosis puede ser sutura de tipo fibrosa o sincondrosis de tipo cartilaginosa. Aquí vemos cartílagos y aquí se puede ver fibras donde anteriormente existía una fibra bastante grande que formaban las fontanelas, que se han ido osificando poco a poco por osificación en base membranosa. La sinartrosis, en este caso, las suturas por lo común pueden tener caras articulares en forma irregular. La unión puede ser por tejido fibroso y pues tenemos las distintas suturas del cráneo, ¿ya? Sin movimiento y sin planos de movimiento, porque no los tiene, ¿no? Entonces aquí se puede tener todas las suturas que existan a nivel del cráneo, pues y de acuerdo a su forma articular pueden ser dentadas o dentelladas, pueden ser biseladas o escamosas, ¿ya? Pueden ser armónicas. Aquí, por ejemplo, se tiene una dentellada, ¿ya? En dentellón. Y bueno, ahí está la articulación en suturas. Esta, por ejemplo, la articulación parieto-temporal o temporoparietal es una escamosa. Y las demás, pues son suturas, en este caso, dentelladas o en dentellón. Lo mismo, ahí están las suturas dentelladas, la sutura lambdoidea. Estos pequeños huesitos son los huesos, en este caso, wornianos, suturales, ¿ya? Entonces hay huesos supernumerarios, como es el caso del epactal, por ejemplo. Y bueno, ahí tenemos una sinartrosis de tipo cartilaginosa, una sincondrosis, donde la unión va a ser el tejido fibroso, hay una leve compresión de segmento y no tiene movimiento en ningún plano. Entonces el ejemplo está entre la diáfisis y epífisis, que es la fisis, el cartílago de crecimiento, ya la placa diáfiso-epifisiaria o placa epifisiaria también denominada. Bien, entonces estas se encuentran en diferentes lugares, por ejemplo, aquí entre las costillas, por ejemplo, y el esternón, entre los 10 primeros pares de costillas y el esternón, porque obviamente las últimas dos son flotantes, ¿no? No presentan cartílago ya en la parte anterior. Y el cartílago de crecimiento. Las anfiartrosis son aquellas que tienen movimientos limitados, escasos movimientos. Entonces, permiten movimientos limitados, no poseen cavidad articular, y entre ellas podemos tener a lo que es la sindesmosis, ¿ya? Tal es el caso de la sindesmosis radiocubital distal y la sindesmosis, en este caso, tibio-peronea distal, ¿no? Sínfisis, pues ya sobre todo a nivel de este segmento, ya que es la sínfisis púbica. Y bueno, dentro de lo que es esta sindesmosis puede haber las ligamentosas, ya donde básicamente los que se van a encargar de unir son ligamentos. En este caso tiene un movimiento limitado y no hay ningún eje de movimiento acá, ¿no? Ejemplos, se tiene la unión coracoacromial, ¿ya? Que básicamente le pertenece al mismo hueso, ¿no? Si recordamos, en este caso, la escápula tiene el apósito coracoides y el acromion, pues básicamente están comunicados por un ligamento. La radiocubital distal, la tibiofibular o tibioperonea distal, la membrana radioulnar y la tibiofibular, ¿no? Aquí tenemos una tibiofibular o tibioperonea distal. Y bien, aquí básicamente lo mismo, ya por si digamos, en este caso, esto ya para no perder mucho tiempo, ¿no? Y ahí está, nuevamente una ilustración solamente. Y la sínfisis,
ya que es la articulación, en este caso, por fibrocartílago, un disco de fibrocartílago, entre los cuerpos vertebrales, por ejemplo, ya que son movimientos moderados de flexión, extensión, circunducción, flexión lateral y rotación, y la sínfisis como tal, la sínfisis púbica. Ahí está entonces. Los movimientos, por ejemplo, a nivel de la sínfisis del pubis, son leves, ¿ya? Sobre todo a nivel de lo que es el parto, ¿no? En el parto, por medio de lo que es las hormonas de laxina, pues este cartílago fibroso empieza a ponerse más laxo y pues ampliar justamente el estrecho que hay, el estrecho superior, ya para que pueda haber una acomodación efectiva, ¿no? Y pues el parto vaginal. Ahí está la sínfisis, el disco fibrocartilaginoso. Y bueno, también entre lo que es las anfiartrosis, entre los discos intervertebrales, ¿ya? De igual forma, ya por cartílago fibroso, los planos pueden haber bastante planos, en este caso, porque también abarcan una articulación de tipo plana, ¿ya? Bien, ¿cuáles son los movimientos articulares? Esto de manera rápida, pues hay en diferentes planos, hay en el plano sagital, en un eje frontal horizontal, ¿ya? Y pues entre los más representativos estará la flexión y extensión. Se refieren a estos movimientos como el aumento o, en este caso, disminución del ángulo de la articulación. Aquí la clave es el ángulo, ¿no? Flexión, extensión, ahí tenemos una ilustración de manera sencilla. Flexo, extensión, lo mismo, flexión durante ejercicio, flexión, extensión a nivel de lo que es el miembro inferior, ya lo mismo, solamente de manera esquemática, y durante lo que es el ejercicio, también en este caso la flexión a nivel de lo que es tibio femoral, ¿no? A nivel de lo que es la articulación de la rodilla. Aquí lo mismo, flexión, extensión, todos en el plano frontal horizontal, ya durante el ejercicio. Esto obviamente para poder, en este caso, mostrar los ejercicios de manera adecuada, pues para el paciente. Esto obviamente lo comprendemos bastante bien, ¿no? Esto para todo lo que son de la parte de fisioterapia, pues lo domina, ¿no? Estos términos, en este caso lo que es la flexión hiperextensión, la flexión del cuello, del tronco, ¿ya? Entonces, con respecto a los discos intervertebrales, la flexión, extensión e hiperextensión, ya, flexo, extensión, y bueno, ¿no? Entonces la hiperextensión, que es la continuación de la extensión más allá de la posición fundamental o anatómica. Y bueno, estos son conceptos sumamente básicos que de hecho sé muy bien que lo conocen bastante bien, es un recordatorio anatómico, como la reducción de la hiperextensión, por ejemplo, una flexión o retorno a la posición fundamental, la hiperflexión, que es la flexión del brazo superior a más allá de lo que es la línea recta vertical, y bueno, la dorsiflexión, que es el movimiento del dorso del pie hacia la cara anterior de la tibia, y la flexión plantar, que es la extensión de la planta del pie hacia abajo. Ahí está la dorsiflexión y la flexión plantar. Bueno, los movimientos en el plano coronal, la abducción, aducción, esto ya en el plano coronal, eje sagital horizontal, y bueno, la abducción, aducción, que también son movimientos que lo conocen bastante bien, ¿no? Lo estamos pasando de manera rápida, esto Sí, ya está porque terminando. de hecho son términos O vas a fundamentales saludar. que ustedes lo conocen. Ya, ya, ya. Bien, vamos directamente a lo que es la parte patológica. Lo vamos a adelantar. Estos ya son bastante sencillos. Ya en este caso, los términos que se manejan acá, solamente es un recordatorio anatómico. Se los voy a dejar como material, pero a pesar de que ustedes lo manejan bastante bien todo este segmento.
Vamos a irnos ahora para optimizar el tiempo a lo que es ya la patología como tal. Muy bien. Vamos a lo que es la artrosis. ¿Qué es la artrosis? Ya, vamos directamente hasta este punto. La artrosis es una enfermedad articular degenerativa. Ya, este es el punto clave de lo que es la artrosis. Ya, es una enfermedad de tipo degenerativa que afecta el cartílago articular y así también lo que es el hueso y los tejidos blandos de la articulación. Y pues este va a formar parte de enfermedades reumáticas, ¿no? Recordemos qué es una enfermedad reumática. No confundir con lo que es una articulación por ejemplo, una enfermedad articular. No, 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 no. Las enfermedades reumáticas se refieren a procesos inflamatorios de tipo crónicos o de larga data o de largo tiempo. En este caso, reuma, pues básicamente significa inflamación o proceso inflamatorio. ¿Listo? Entonces, esta enfermedad degenerativa, que es la artrosis, pertenece o puede formar parte también de una enfermedad, en este caso reumática, de un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Esto obviamente por la degeneración misma de los componentes de esta articulación, ¿ya? Entonces, dentro de esta clasificación, llega a ser un tipo de artritis también, ¿ya? Por lo que se la puede conocer como osteoartrosis u osteoartritis, como tal. Bien. Entonces, se puede dar en caderas, rodillas, manos, pies y columna vertebral, ¿no? Entonces, estamos hablando de articulaciones bastante grandes, ¿ya? Siendo las tres primeras, caderas, rodillas y manos, las más frecuentes, ¿ya? Entonces, en este caso, produce dolor, afecta directamente la movilidad y autonomía de la persona que la sufre con el desgaste psicológico, ¿ya? Entonces, es bastante importante conocer esta. La causa, pues la edad, ¿ya? Aparte de lo que es la edad, pues hay otras más, ¿no? Pero la edad es una de ellas, las más importantes. Recordemos que hay un factor protector, que es en este caso el segmento de cartílago de reserva, que hay a nivel del cartílago articular, que básicamente ya no produce una cantidad suficiente regenerativa de lo que es el cartílago. Por otra parte, también por la edad se limita la producción, en este caso, de líquido sinovial, siendo que la parte del líquido corporal total o el agua corporal total disminuye con la edad, ¿no? Entonces, pues con la edad, con el envejecimiento, pues se van presentando este tipo de patologías o alteraciones, y bueno, son propias básicamente, ¿no? La obesidad también con el aumento del peso corporal, obviamente esto va a hacer que haya bastante estrés en los segmentos, sobre todo de la columna lumbar, las caderas y las rodillas, ¿ya? Esto nos dice que a mayor peso, mayor sobrecarga va a tener estas estructuras, por lo tanto va a haber un mayor desgaste. Las lesiones o uso excesivo, por ejemplo, aquellos atletas de alto rendimiento, pues pueden sufrir en algún momento de ello, en este caso, este tipo de alteraciones, ya esta artrosis, puede ser también genética y puede dar también, entre otras enfermedades, cualquier enfermedad que altere las articulaciones, como también la artritis, ya un proceso inflamatorio crónico. Síntomas: hay dolor, rigidez, ya sensibilidad, pérdida de la flexibilidad. Y bueno, de manera ya crónica, ya cuando es bastante avanzado el proceso, la formación de osteofitos, ya la deformación de los dedos de la mano e inflamación, ¿no? Esto ya cuando es bastante crónico el proceso y muy descuidado, pues empiezan a salir estos nódulos, los nódulos de Everden y los nódulos de Bouchard, ¿no? También la disartrosis del pulgar, que es a nivel de la articulación, en este caso, metacarpofalágica, ¿no? Entonces ahí donde justamente existen dos huesos sesamoideos es donde se da la disartrosis del pulgar. Bueno, de forma diagnóstica se hace una historia clínica y exploración física.
ya en el examen, también se hace examen de laboratorio, ya, donde van a existir varios, en este caso, laboratorios que son un tanto inespecíficos, pero que denotan procesos inflamatorios, como es el caso de los reactantes de fase aguda. La radiografía nos va a denotar justamente estos osteofitos, el pinzamiento, ¿ya? Del segmento articular, eso significa la reducción del espacio o la hendidura articular. En algunas ocasiones se puede utilizar la ecografía o resonancia magnética. La ecografía, tanto como la ecografía y la resonancia magnética, para la visualización de partes blandas del mismo segmento articular, ¿ya? Bien, con respecto a lo que es el tratamiento, ya el principal objetivo es mejorar el dolor y la incapacidad funcional sin provocar efectos secundarios. Por lo que el primer paso es evitar todo lo que contribuye a lesionar las articulaciones. Si el paciente tiene sobrepeso, pues se instruirá, en este caso, una dieta que haga que se reduzca, ¿no? En este caso, el peso como tal. Movimientos repetitivos o el mismo calzado ya que se puede ver desde el punto de vista de la ortopedia. Se pueden utilizar férulas, bastón o plantillas, ¿ya? En algunos lugares es importante practicar algún ejercicio moderado para la funcionalidad de las articulaciones y luego seguir el tratamiento pautado para cada caso. Si hay obesidad y es obesidad central, ¿ya? En este caso, dieta, ejercicio y obviamente hipolipemiantes, por ejemplo, en caso de un síndrome metabólico o en este caso obesidad mórbida como tal, ¿no? Bien, es importante, ¿no? Si el paciente también presenta hipertensión o diabetes, pues controlarlos ellos primero, ¿no? Tratamiento farmacológico para una artrosis, pues analgésicos. Aquí se maneja bastante lo que son los analgésicos. Dentro de ellos estará el paracetamol, ya, antiinflamatorios como el tramadol, los condroprotectores, ya, terapia interarticular o infiltraciones que se utilizan con corticoides. El tratamiento quirúrgico, pues que puede ser sobre todo para fase inicial y fase avanzada. En este caso, esto cuando ya no se puede controlar básicamente el dolor y el paciente está muy invalidado por la enfermedad. Cuando hay bastante desgaste, por ejemplo, de cartílago articular, pues es donde se puede realizar algunas plastías. El tratamiento rehabilitador, pues puede ser la aplicación de calor local, ya como es el caso de los baños en parafina, ya que aíslan bastante bien la temperatura o en este caso el calor, ya retienen calor y pues reblandan las articulaciones. También el método de embrocaciones o pincelación, ya con una brocha en este caso, se aplican alrededor de 10 capas durante el mismo periodo, ya, y se debe tapar todo lo que es la zona. Entonces, el método de embrocaciones o pincelación. Bien, también se puede utilizar lo que es la electroterapia, ya como es en este caso el ultrasonido, la magnetoterapia, la láser terapia y la diatermia, ¿no? Entonces, son en este caso eh, técnicas que puede realizar justamente el fisioterapeuta. Bien, en este caso también hay automovilizaciones como tracciones, los autocuidados, la parte de kinesiología, pues en los movimientos, ¿ya? Y también la mecanoterapia, ¿no? Con ejercicios que ayuden a que exista ese movimiento originalmente en ese tipo de articulación que quede afectada. Por otro lado, la artritis es un proceso inflamatorio, ya es la hinchazón y la sensibilidad de una o más de las articulaciones.
Los principales síntomas de la artritis son dolor y rigidez de las articulaciones, ¿no? Estas pueden empeorar directamente con lo que es la edad. Y los tipos más frecuentes de artritis son las artrosis y la artritis reumatoide, ¿no? La artrosis, que es la degeneración del cartílago, ¿ya? Hace que pues pueda realizar un proceso inflamatorio y eso se llama la osteoartritis, ¿no? La artritis reumatoide ya es una enfermedad de tipo autoinmune, ya por la formación de inmunocomplejos que van a lesionar básicamente las articulaciones. ¿Qué es lo que causa lo que es la artritis? En este caso, la degradación de estructuras articulares, ya sobre todo del cartílago, y pueden ser causados por antecedentes familiares, ya puede ser de forma hereditaria, por la edad, ya el sexo, pues donde es más frecuente es en la mujer, la lesión articular previa, la obesidad de igual forma por estrés constante de la articulación. Entre los síntomas está el dolor y esto es importante, la rigidez articular, ya la inflamación, el enrojecimiento, la disminución de la amplitud de movimiento, ya y entre lo que es el diagnóstico, por lo común es un diagnóstico clínico, ya. También se puede utilizar el laboratorio, ya en este caso un análisis de laboratorio, donde podamos solicitar el factor reumatoideo, por ejemplo, ¿ya? Para discernir de otro tipo de enfermedades, como es el lupus, por ejemplo. También se puede hacer radiología, en este caso, o imagenología, y dentro de las complicaciones de esta patología estará la osteoporosis, nódulos reumatoides, sequedad en los ojos y la boca, infecciones, la composición anormal del cuerpo, síndrome de túnel carpiano, problemas de corazón, y pues también enfermedades pulmonares, así también con lo que son los linfomas. Dentro del tratamiento, pues se puede utilizar terapias de calor o frío, ya el uso de compresas, por ejemplo, ya es bastante importante. Y pues en este caso, de forma temporal, por ejemplo, o con el fin de reducir justamente la rigidez y el dolor directamente en lo que es la artritis. Bien, también la combinación con parafina y ejercicios activos, ya que pueden también ayudar a lo que es el dolor, y el uso de férulas para mantener las posturas y prevenir deformidades, ¿no? También hay de manera farmacológica, se puede utilizar antiinflamatorios. Obviamente esto no compete a la parte de fisioterapia, a no ser de que esté comandado por, en este caso, un médico fisiatra, ¿ya? Y pues obviamente el fisioterapeuta lo que va a realizar básicamente son los ejercicios activos desde el punto de vista de la kinesiología, ¿ya? Y así también la terapia, en este caso, del dolor, ¿no? Aquí ya la parte farmacológica es importante conocerlo porque también se hace un seguimiento, se pregunta al paciente si es que está cumpliendo con ese otro segmento, desde ese otro abordaje justamente médico, ¿ya? Para que en este caso sea multidisciplinario, sea bastante bien, en este caso, abordado el tratamiento, ¿no? También se puede realizar lo que es la masoterapia, ya en este caso, eh, ahí donde se manipula lo que son los tejidos blandos del cuerpo, la parte muscular, tejido conectivo, tendones, ya entonces hay diferentes grados de presión en el segmento, ya parte de lo que es la medicina integral. También la terapia manual, ya en este caso con varias técnicas para evaluar y tratar cualquier alteración corporal, articular, nerviosa o muscular, ya. Y bueno, hay métodos de protección articular y ahorro de energía para pacientes reumáticos, ya. Esta es una guía bastante completa, ya, del manual, ya que es una guía prácticamente un manual chileno, ya que se maneja que son los métodos de protección articular y ahorro de energía para pacientes reumáticos. Bien, lo revisaremos un poco y pues con eso ya estaríamos eh, realizando de manera completa este tema, ¿no?
Bueno, previamente a ello, pues hay la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre artritis y artrosis? ¿No? Valeria justamente pregunta, tiene esa duda, ¿no? Habíamos mencionado desde un inicio que la artritis es un proceso inflamatorio, ¿ya? Un proceso inflamatorio de cualquier foco. Podemos decir un trauma, una lesión en el segmento, un golpe, ¿ya? Que haga que el segmento articular se inflame, o pues puede ser en este caso, de forma hereditaria, que el segmento se inflame por alguna razón, ¿listo? A nivel del que es su tejido conectivo. Y la artrosis ya es una degeneración, ¿no? Es cuando ya el segmento articular va perdiendo, en este caso, esa vitalidad que presentaba originalmente o en edades, en este caso, más tempranas, ¿no? En edad avanzada, pues la artrosis llega a ser algo común, ¿ya? Porque es prácticamente propio de lo que es el desgaste. Ahora, para que se entienda bien, la artritis y la artrosis pueden llevarse de la mano cuando el proceso de la artrosis, como es degenerativo, puede desarrollar un proceso inflamatorio, ¿ya? De ahí, en este caso, eh, se puede dar este proceso de lo que es la osteoartrosis, ¿ya? O en este caso, la artrosis con artritis como tal, ¿no? Entonces, las características del dolor, por lo común, sí llegan a ser nocturnas, ya con respecto a lo que es, en este caso, entre una artritis y una artrosis, hay diferencias justamente. Bien, vamos a ver en este caso, ah, bueno, ya más adelante vamos a revisar esto, ¿listo? Vamos a terminarlo y bueno, ya luego vamos a responder en este caso la pregunta que plantea Margot, ¿no? Vamos a ver también un poco de lo que es la sintomatología. De hecho, en este caso hay bastantes dudas al respecto y bueno, lo vamos a mencionar más adelante. Revisemos un poco de lo que es este manual, ya para continuar. Bien, vamos con este manual entonces. Tenemos que ver los métodos de protección articular para pacientes somáticos. Entonces, se van a dividir en uno, deambulación, dos, postura y tres, actividades de la vida diaria. Uno, la deambulación, ya que es el movimiento que presenta el paciente, es de vital importancia, sobre todo para adoptar y mantener, aunque por periodos cortos, posturas correctas para evitar dolor en diferentes regiones, sobre todo a nivel de lo que es la espalda, ¿no? Y así también diferentes articulaciones que soportan el peso. Entonces, por ejemplo, el hecho de caminar, pues se aconseja en este manual, pues tener una postura erguida, ¿no? Correcta, con la espalda derecha, los abdominales y glúteos contraídos y la cabeza erguida completamente, ¿no? Entonces, no hacer en este caso una hiperextensión para nada, solamente en este caso mantener erguido el segmento, ya sin exagerar, pues para tener un caminar correcto, ¿no? Con el balancín obviamente de los brazos que pueden ayudar justamente a esta marcha. Por lo común se puede transitar por el lado derecho, que también es aconsejable. Al momento de subir escaleras, también esto es un caso potencial de, en este caso, lesión y fatiga, ¿ya? Para subir un escalón tiene que apoyar todo el pie en el peldaño, inclinando el cuerpo hacia adelante y así facilitar el impulso hacia arriba, ¿ya? Aquí es importante de no usar en escaleras con superficie rugosa, como en este caso alfombras muy, en este caso, muy resbaladizas para causar en este caso tropiezos, ¿no? Entonces los pasamanos deben ser lisos y redondeados y eso pues para que la persona que utiliza pues pueda tener un agarre importante, ¿no? Un agarre sencillo.
Por lo común, paciente reumático, pues paciente que por lo común no debe utilizar bastante esto de lo que son las escaleras, sino si hay la opción y la oportunidad de utilizar el ascensor, pues se prefiere eso, ¿no? El bastón, de igual forma, debe tener, en este caso, una postura adecuada, ya aquellos que, en este caso, deben evitar terrenos que no sean regulares, ya. Esto en este caso, al ser irregular, el terreno, al no ser plano y tener bastante, en este caso, accidente geográfico en el segmento, pues puede tender a utilizar posturas inadecuadas que puedan provocar posteriormente dolor, ya. Tampoco se debe utilizar en superficies que presenten alfombras para evitar lo que son los accidentes. ¿Listo? Y pues si es necesario, se debe engrosar la manilla del bastón para un agarre más firme. El bastón tiene que tener una altura correcta de acuerdo a la estatura del paciente, ¿ya? Un bastón más alto o más bajo puede provocar más daño o altura, en este caso, recomendada de 3 dedos bajo del codo, por si acaso, ¿no? Es lo que se debe utilizar. Pues el transporte también de igual forma, ya, por lo común, pues el transporte debe ser adecuado justamente para el paciente. Entonces, en el paradero tiene que evitar siempre bajarse de la vereda cuando esté esperando, en este caso, su bus. En lo posible, tiene que esperar el bus sentado, no puede estar bastante tiempo parado. Esto obviamente para no lastimar, lesionar o cansar o fatigar las diferentes articulaciones, en especial en este caso la rodilla, ¿no? O la cadera, ya dependiendo en este caso cuál sea el que esté con mayor compromiso o riesgo. ¿Listo? En viajes largos se tienen que tomar descansos cada 1 o 2 horas para que pueda salir a estirarse, o en los aviones se debe elegir asientos en los pasillos para que se puedan mover las piernas de manera más fácil. Bien, dos, la postura, que también es bastante importante. En la postura, pues, por ejemplo, hay la postura en diferentes lugares. Uno, al levantarse de la silla, por ejemplo, ¿ya? En cuestión a lo que es la silla, se deben utilizar sillas que son bastante firmes, ¿no? No se deben utilizar sillones o sillas bajas, ¿ya? Que hagan que esfuercen aún más, en este caso, el hecho de volverse a parar o ponerse de pie. Al ponerse de pie, debe inclinar el tronco hacia adelante, ¿ya? Tiene que afirmar ambos antebrazos en la mesa o en los dos brazos de la silla o el sillón, y debe empujar hacia adelante apoyándose sobre sus palmas con los dedos estirados. ¿Listo? Entonces, esa es la forma adecuada ya de levantarse de una silla en un paciente que tiene un problema artrósico. Cuando se está de pie, pues se tiene que estar de manera, en este caso, se debe parar de manera derecha, pues debe evitar el dorso redondo, ¿ya? Tiene que llevar los hombros hacia atrás y sacar pecho, ¿no? Debe hundir un poco lo que es el abdomen y debe evitar la proyección del mentón hacia adelante. Se tiene que evitar periodos largos de pie, ¿ya? Entonces, por lo que debe descansar, ¿ya? O bien sentándose, que sería lo más adecuado, o en este caso, subiendo por lo menos un escalón. ¿Listo? Entonces eso hace que haya reposo justamente de los músculos y obviamente no haya mayor tensión en las articulaciones. Si en caso se encuentra en el suelo por alguna razón, pues para levantarse también se debe realizar de la forma correcta, ¿ya? Intente darse vuelta rodando sobre sí mismo, quedando boca abajo, y colóquense en 4 pies, ¿ya? Apoyándose firmemente, en este caso en las palmas. Ahora, se debe, en este caso, primero flexionar, ya, en este caso, un miembro, ¿listo? Para luego ayudarse del siguiente, ¿no? En este caso, para que no se pierda estabilidad y pueda tener un equilibrio correcto al momento de levantarse. Y bueno, al levantar también objetos,
se debe mantener una postura recta. Ya para levantar un objeto del suelo, baje doblando las rodillas y manteniendo recta la columna. Y suba haciendo fuerza con los muslos, pero y no con la espalda, ¿no? Entonces, lo que se hace comúnmente es este ejercicio, ¿no? Sin embargo, lo que se debe hacer es apoyar justamente toda la fuerza en este segmento, a nivel de lo que es el músculo cuádriceps por lo común, o pues todo lo que son los músculos del grupo posterior, ¿no? Bien, actividades de la vida diaria, esto que ayudan en este caso dentro de lo que son las actividades cotidianas que se presentan, cuando se hace el uso de manos, ya, en aquellos que tienen artritis reumatoide es bastante importante. Por ejemplo, el hecho de comer, por ejemplo, o dormir, ya son actividades cotidianas que se hacen, por lo que aquí hay recomendaciones bastante importantes también al respecto. Intente no traccionar o hacer fuerza con los dos dedos hacia el lado del dedo meñique. ¿Listo? Evite apoyarse sobre las articulaciones de los dedos y hágalo sobre la palma, ¿ya? Para que esta y la muñeca soporten el peso, ¿ya? Entonces, miren, la misma imagen nos indican cómo, ¿ya? Ya no hay un agarre justamente en este segmento, ¿ya? Sino más bien donde el peso va a apoyar es en la articulación de la muñeca y en la palma. Bien, ahí justamente se va a distribuir de manera igual sobre lo que es el antebrazo. Entonces, debe deslizar los objetos a lo largo de la superficie en lugar de levantarlos, ¿ya? Solamente los debe deslizar y ahorre a sus dedos realizar tanto trabajo como sea posible, ¿ya? Entonces, bastante movimiento también llega a ser, en este caso, lesivo para ese tipo de articulación en un paciente que ya presenta artritis reumatoidea. ¿Listo? Evite los movimientos prolongados de pellizco o agarre. Ya, por ejemplo, el hacer empuñadura durante mucho tiempo es perjudicial para un paciente que tiene artritis reumatoide. ¿Ya? Y también debe utilizar menos fuerza para sostener herramientas o equipos. Y debe descansar las manos ya planas y abiertas en lugar de apretar, en este caso, el puño. No se debe hacer mucho puño en el segmento, ¿no? Y bien, para dormir también se debe utilizar una cama alta con colchón firme, ¿ya? En lo posible debe estar separada de la pared, ya se debe dormir boca arriba con las piernas estiradas. Esto cuando hay artritis de rodilla. Se debe utilizar un cojín o alzarropa cuando la ropa de cama pesa sobre los pies. Y no colocar almohada bajo las rodillas, ya cuando hay en este caso una artritis de rodilla, ¿no? Se puede utilizar una almohada, ya, baja o cojín redondo bajo el cuello, ya. Bien, se debe evitar dar vueltas en el colchón, esto para obviamente seguir lesionando las articulaciones. Y pues se debe tratar de utilizar sábanas con elástico para no tener que meter la ropa bajo el colchón. Bien, para levantarse de la cama también se lo debe hacer solamente de un costado, ¿ya? Y se debe utilizar el peso de sus pies y piernas para ayudarse a levantar. Y en cuestión a lo que es la higiene, eh, se debe utilizar lo que es un mitón de toalla para jabonarse. Y también en este caso una esponja o escobilla con mango largo, ya para alcanzar los pies y espalda. Ya, entonces aquí también se debe evitar hacer movimientos bastante exagerados, ya, para evitar desgastar más las articulaciones que ya están lesionadas. A nivel del vestuario también se debe tener, en este caso, aparatos que sirvan para poder ayudar en el segmento o simplemente contar con la ayuda necesaria para poderse vestir, ¿no? Cuando se está solo, obviamente se debe utilizar este tipo de ayudas, como los tiradores a los cierres, en este caso, o aquellos que son de tipo elásticos. Y en la alimentación, lo mismo, mantener una postura
firme, ¿ya? Y bueno, llevar siempre el alimento hacia la boca y no la boca hacia el alimento. Y bien, en actividades del hogar también es necesario no utilizar, esto en resumen, ¿no? No se debe hacer bastante tiempo lo que es la empuñadura, ni tampoco se debe, en este caso, someter a temperaturas drásticas, ¿no? De calor-frío o frío-calor de un momento a otro. Y con respecto a lo que es la escritura, ya, con respecto a lo que es la escritura, lo mismo. Tratar de utilizar en este caso un poco de lo que es la empuñadura y no así ya los dedos que están, en este caso ya en etapa artrósica o artrítica deformante, ya para poder en este caso ejercitar de alguna otra forma los músculos y las articulaciones que están a nivel de lo que es el segmento de los dedos y sobre todo a nivel de lo que es la muñeca. Y bueno, nos hemos demorado bastante en este tema. Tal vez este último segmento tal vez haya sido un poco más confuso, pero les voy a invitar a que lo puedan leer un poco más detenidos por cuestiones de tiempo. No lo he podido ejemplificar un poco más, ya como hubiese querido, pero bueno, bien. Bueno, les agradezco bastante. Bueno, respondiendo a Margot, si es que no hay ninguna otra pregunta, ¿por qué a algunas personas con artritis sí se les aplica calor, les duele más? Mi pregunta es cuándo se le aplica calor y cuándo frío, ¿ya? Entonces vamos, con lo que es la aplicación de frío es cuando hay una inflamación aguda, ¿ya? La articulación llega a estar caliente, hinchada y dolorida debido, en este caso, a un brote agudo de artritis, ¿ya? Por ejemplo, en una artritis reumatoide. Después de la actividad, después de que haya habido movimiento bastante exagerado, como un ejercicio intenso, también se debe utilizar en este caso el frío, ¿ya? Y para aliviar dolor, pues, se aplica justamente eso. Las formas de aplicar se puede utilizar en este caso hielo envuelto en un paño fino durante unos 15 a 20 minutos, varias veces al día, dependiendo en este caso cuán frecuente sea el dolor. Y se utiliza la aplicación del calor cuando hay rigidez muscular. Esto sobre todo para relajar los músculos que van a atriccionar la articulación, ¿ya? Para mejorar la movilidad en una artrosis o osteoartrosis o osteoartritis, perdón, en dolor crónico, cuando hay dolor persistente y rigidez, ¿ya? Esto sobre todo con respecto a lo que es la rigidez, ¿no? Y antes de la actividad, antes de que se haga alguna actividad, se puede colocar, se puede aplicar calor, esto para calentar y preparar las articulaciones antes de realizar ejercicios suaves, ¿ya? Entonces, la forma en la que puedes aplicar calor, pues puede ser con compresas calientes, almohadillas eléctricas o algunos baños calientes, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, espero haya sido claro en la respuesta hacia tu pregunta. Bueno, les agradezco bastante su gentil atención y bueno, conmigo será en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a cada uno por la atención dispensada. Que tengan una maravillosa noche. Un saludo desde la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, hasta donde se encuentren cada uno de ustedes. Hasta la próxima.